Antes de entrar a nuestro espacio de código con SimPy, quería hablarles algo sobre lógica y algunas consideraciones. Algo muy común que arrastramos en nuestra educación desde la secundaria y demás es que pensamos que la lógica es algo simple, por más que estamos, por ejemplo, en este caso, en lógica de orden cero, no tenemos objetos. eh, la lógica puede llegar a ser algo muy compleja en algunos aspectos. Por ejemplo, la mayoría cree que la lógica es tener solamente una proposición, otra proposición y después, a partir de esta implicación, tener una conclusión. O sea, la famosa forma de Aristóteles, ¿no? Pero en realidad eso dista mucho de la realidad en situaciones en modelos más complejos. Generalmente tenemos miles, quizás millones de proposiciones relacionadas entre sí. Tenemos en algunos casos, ¿no? No es que tenemos solamente dos premisas y una conclusión. Podemos tener miles, millones de premisas, por ejemplo. Y este conjunto de premisas, por ejemplo, P1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, pueden formar, pueden formar una tabla de verdad, donde por lo general en computación lo que se hace es eh, tomar al cero como el valor de verdad falso. Lógicamente acá estamos en lógica bivaluada, ¿verdad? Con dos valores de verdad. Y el uno como valor verdadero. No vamos a entrar en otros tipos de lógicas con muchos valores de verdad posibles, como las lógicas de Gödel, que son perfectamente axiomatizables también, pero por ahora vamos a entrar en esto. Eh, ¿Qué es lo que nos permite pasar de una proposición, digamos, Q, que es, digamos, como una combinación de todas estas proposiciones? Q es una forma de construir, está construida a base de estas proposiciones, utilizando la conjunción, la disyunción y la negación. La Q está construida a base de esas operaciones y conformada por estas proposiciones. Entonces, yo puedo formar una tabla de verdad, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, qué sé yo, todas las posibles combinaciones. Y aquí tengo la tabla de verdad de Q. Supongamos 0, 1, 0, 0, 1 y así. O sea, cuando pasa esto, Q debe ser, por ejemplo, falso. O cuando pasa todo esto, cuando P1 es verdadero, P2 falso, P3 falso, P4 falso, entonces Q debe ser verdadero. Y así. Entonces, esto me permite construir algo así. Si yo tengo la tabla de verdad de todas estas proposiciones, supongamos que llamamos T a esta tabla, existe una forma de construir el, la estructura lógica, digamos, con las operaciones de disyunción, conjunción y negación y llegar a Q. Porque lo otro es fácil, lo otro es fácil. Si yo tengo Q, por ejemplo, que sería no P1 y P2 o P2 y P3 y así. Estoy construyendo Q, ¿no? De esto es fácil llegar a la tabla de Q, pero este otro camino es el problema. Y ese otro camino es lo que se resuelve con las funciones so y don't care de SimPy, que está basada en unos algoritmos muy especiales. O sea, no es arte de magia, digamos. Eso es, hay muchas cosas que considerar que les voy a mostrar acá al construir esto. O sea, yo te tengo que poder dar la tabla de verdad, de posibles valores de verdad, de las proposiciones, y usted me tiene que construir la forma más simple, la mínima forma de una estructura formada por estas proposiciones que represente a esta tabla, a la tabla del Q. Y también yo, si le doy esto, es fácil construir la tabla, porque eso no tiene chiste. El chiste es, a partir de las condiciones, digamos, del mundo, construir la lógica. Eso es lo difícil. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro, ahora vamos a pasar a nuestro SimPy y vamos a ver algunas cosas. Entonces pasamos acá.
Estamos acá en lógica con SimPy y vamos a repasar algunas cosas que estuvimos viendo, ¿no? SimPy lo que quiere hacer es álgebra y un sistema de álgebra computacional simbólica, ¿no? De una forma muy generalizada dentro de Python, ¿no? O sea, todo esto está hecho con Python, ¿no? Entonces vamos a ir recordando una cosa que ya vimos la vez pasada. Por ejemplo, acá lo que yo estoy haciendo es importar toda la librería SimPy, declarar dos símbolos X e Y voy construyendo, tengo el O, la disyunción, que es esta barra, el I, que es la conjunción del I lógico, que es esto, tengo el no, que es esto. Por ejemplo, el no X es eso. Entonces si yo corro esto, acá me representa con unos símbolos, o sea, de forma simbólica me va a representar el no X por aquí. Esperemos que conecte y que me haga esta operación, ¿no? Ya está conectando el RAM del Colab. Acá vemos, esto es el no X. Entonces acá vemos, por ejemplo, la implicación. Entonces, estas dos barritas son la implicación, que recordemos que era equivalente a no X, no X o P, o I, mejor dicho. Y todas estas son cosas equivalentes. Bueno, podemos nosotros hacer que nos dibuje esto por aquí. ¿Ven? Entonces X implica Y. También podemos tener Y implica X, de acuerdo a cómo estaban apuntando estas flechitas. Y implica X. Bueno, y todos estos heredan de esta función. Y acá lo que hace es evaluar esto. Acá vemos estos atoms, son las formas, digamos, más las proposiciones atómicas o elementales. Tenemos acá que son las proposiciones X e Y. O sea, acá lo que yo estoy buscando son las proposiciones, o sea, los átomos que construyen esta proposición compuesta, que es X o Y. Son X e Y, son los elementos de este conjunto de, o sea, clase de proposiciones. No sé si son conjuntos, estos no son conjuntos, son más bien son clases. O sea, yo puedo tener esto. Acá lo que estoy encontrando son los átomos que conforman esto. Y acá entramos en algo que es algo que me impresionó bastante, ¿verdad? Cuando yo estuve mirando la documentación de cómo está construido esto. Esto es que se llama sum of product de un conjunto de proposiciones. Si yo tengo posibles estados formados así en listas de posibles estados de valor que tienen estos símbolos, entonces yo puedo construir la expresión lógica que yo estoy buscando con todos estos estados. Es decir, estoy pasando desde la tabla de verdad, estoy pasando a construir lo que es la expresión, ¿no? La construcción compleja basándome en estas cuatro premisas, ¿no? Entonces lo que yo le estoy indicando acá es min terms es una lista formada por listas. Y si tengo cuatro símbolos, entonces tengo cuatro dimensiones en estas listas. O sea, son como vectores con cuatro dimensiones. Y yo les voy diciendo eh, min terms y don't cares. Min terms es esto es lo que importa. El min terms son las condiciones que él considera. Y don't care son las cosas que no importan. No hacer caso, más o menos, no importar. No sé cómo sería la traducción. O sea, no hacer caso a esto. O sea, esto no importa. O sea, no importa cuando todos son falsos. No importa cuando todos son falsos, excepto el y, por ejemplo, y así. Le voy cargando estas condiciones y él me va a construir la proposición que cumple todas estas condiciones. Si yo acá le doy run, ¿acá? ¿Ven? Me va a construir. O sea, esto es el sum of product. O sea, yo partiendo de esto podría llegar a estas condiciones. Y partiendo de estas condiciones podría llegar a esta construcción. Acá vemos, por ejemplo, los términos mínimos que no importan, por ejemplo, son estos. O sea, estos son los términos mínimos y esto es lo que no importa, mejor dicho. Y acá otra vez voy imprimiendo sum of product, o sea, la proposición que representa esto. Si yo le doy run, él me va a construir y va a hacer esto. O sea, llegar a esto. Esto es el sumum del álgebra computacional, ¿no? Llegar de esto hacia esto. A mí me parece muy sorprendente. Imagínense, acá tienen, por ejemplo, 6 proposiciones.
la complejidad que ya tiene esto, porque las consideraciones ya es una cosa sorprendente. Acá ven la construcción que hace esta computadora. Esto manualmente quizás te lleve meses, años, quizás te lleve construir esto manualmente. Se puede tener uno inclusive más dimensiones acá. Vamos a agregarle más dimensiones. G y H. Entonces aquí tenemos 8 dimensiones en nuestra tabla de símbolos. G y H. Y acá tenemos que agregar más. 0. ¿Ven? Impresionante cadena lógica. Todas estas condiciones es lo mínimo que se necesita para construir esto. Si me explico, ¿no? También quería mostrarles la matemática discreta que hay detrás de construir estos símbolos. Entonces acá explica lo que es el término don't care, el término no importa. Lo que en DC es la abreviación lógica histórica. Acá vemos ejemplos de cómo van usando en construir, por ejemplo, pantallas digitales. Toda la matemática discreta que hay detrás de esto. Vemos otros aspectos que hay en ese sum of product, son los polinomios de Segalkin, que son polinomios basados en matemática, en aritmética modular, con una clase del 2, ¿no? Del módulo 2. Digamos, está construido. El sum of product, cómo va construyendo. Este fue el matemático Segalkin. No vamos a entrar mucho en esto, pero para mostrarle la no trivialidad de la lógica, ¿no? De cómo algo absurdo no es tan absurdo, ¿no? Este es el matemático Ivan Ivanovich, es un ruso, Segalkin, que en 1927 construyó las bases para poder construir esta función SOP. Es algo verdaderamente impresionante para pasar de estas matrices de valores de verdad de las matrices hacia las construcciones de proposiciones, ¿no? Las sumas. Incluso acá las transformaciones de Mobius están involucradas en este campo de la matemática discreta, ¿no? Que ayuda a construir estos algoritmos lógicos, que no es tan trivial para nada. Tenemos otro algoritmo súper importante que sirvió para construir la función SOP, que es el algoritmo de Quine-McCluskey, que es esto. Es algo impresionante. Les muestro así someramente para que tengan conciencia de lo que es la complejidad de esto, ¿no? Es como encontrar los principales implicantes en esa argumentación lógica mínima, ¿no? Que es equivalente a las condiciones. Esto. Todo es pseudocódigo, ¿no? La teoría de gráficas también muy presente. Y bueno, eso es lo que quería mostrarles de esto.